Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar en historia la Junta Militar. Entonces, chicos, em, recordemos que terminando el gobierno de los conservadores se presentó una dificultad en cuanto a la violencia que se estaba generando allí. ¿Listo? Entonces, se va a presentar un golpe de Estado y va a asumir el poder Gustavo Rojas Pinilla. Él asume el poder el 13 de junio de 1953 hasta el 7 de agosto de 1954. ¿Listo? Recordemos que ese golpe de Estado fue una maniobra de las élites políticas para impedir que Laureano Gómez llevara a cabo una propuesta de crear una nueva constitución para el país y la violencia que se estaba generando en su momento. Entonces, se consideraba que en su momento el modificar la constitución iba a mejorar esos brotes de violencia que se habían iniciado en el gobierno de los conservadores y que el último de los conservadores antes de que se presentara el golpe de Estado estuvo Roberto Urdaneta, que asumió el poder porque Laureano Gómez dejó el poder por enfermedad. ¿Listo? La iglesia, los conservadores, los liberales y la clase menos favorecida fue el que apoyó que Gustavo Rojas Pinilla llegara al poder. Se va a presentar que los sectores bipartidistas fueron los que motivaron pues ese golpe de Estado. Recordemos que cuando hablamos del el grupo bipartidista fue la división interna de los mismos poderes, conservador y liberal. Para que Gustavo Rojas Pinilla asumiera el poder, se creó la Asamblea Nacional Constituyente, que creó el acto legislativo número 1 de 1953, el que le otorga la oportunidad a Gustavo Rojas Pinilla de liderar la presidencia en Colombia, mm, que iba hasta 1954 en el poder. ¿Listo? Entonces, uno de los objetivos mientras Gustavo Rojas Pinilla estuvo en el poder fueron los siguientes. Entonces, él quería acabar con el caos que se presentaba como violencia en Colombia y mejorar de alguna manera la paz entre los partidos que se estaban presentando. Él hablaba de una negociación de los grupos armados que existían o que surgieron en Colombia para su momento. También hablaba de la amnistía para aquellos grupos que se desmovilizaran, que eran grupos que estaban al margen de la ley. Em, la violencia, sin embargo, se sigue reactivando en los sectores rurales y va a surgir un grupo que se llama las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. ¿Listo? En 1964. ¿Cómo va a surgir este grupo? Pues de los mismos grupos que desde su momento iniciaron desde el gobierno de Rafael Núñez. Recuerden que nosotros hablábamos de unas guerrillas campesinas. Ya con los hechos ocurridos del Bogotazo van a cambiar sus ideales y pues ya se van a establecer pues ya esos grupos al margen de la ley que están en contra del Estado y pues va a generar que se presente ese grupo como fue en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ustedes las conocen como las FARC. Uno de los aspectos importantes o muchos de los aspectos importantes que se van a presentar en Colombia es hablar de la modernización del país en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, él empieza con la construcción del aeropuerto El Dorado como un punto estratégico de comunicación salida aérea en Colombia. Creó el hospital militar, crea el Centro Administrativo Nacional, que es la CAN, que ustedes la conocen como la 26, donde nosotros encontramos
los entes importantes del Estado. Entonces, sobre la 26 nosotros encontramos la gobernación de Cundinamarca, encontramos el hospital de la policía, encontramos las oficinas de la Policía Nacional, Fuerza Aérea, Naval, Ejército, y pues es una comunicación para el aeropuerto El Dorado y también nos podemos comunicar con el centro para llegar a la Plaza de Bolívar. ¿Listo? También creó el ferrocarril del Magdalena, estableció la televisión nacional, creó el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Recuerden que esta institución brinda una formación técnica y tecnológica para aquellas personas que no pueden ingresar a la universidad. Y pues se va a establecer la empresa Colmotores, que es una empresa ensambladora de los carros. Recuerden que nosotros como tal no tenemos una empresa o fábrica, industria que haga ese proceso, si nosotros solo nos encargamos de ensamblar. Significa armar esas partecitas para tener esos vehículos. Entonces, es la primera empresa en Colombia que se establece. Entonces, Colmotores es la encargada de empezar ese proceso de ensamblaje de autos en nuestro territorio. Mantuvo una buena relación con los obreros y trabajadores del país. En el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla se le da reconocimiento a la mujer por primera vez y se le otorga el derecho al voto. Entonces ya hablamos pues de una igualdad de derechos. Estableció los procesos de paz con los grupos guerrilleros o grupos al margen de la ley. Estableció impuestos, creó viviendas de interés social y fundó muchas escuelas pues para que la población accediera a una formación, para que aprendiera sobre todo a leer y escribir. En su gobierno él creó el tercer partido, recibió el nombre de Movimiento de Acción Nacional, conocido como las MAD. Estaba integrado por las clases medias y militares. Sin embargo, este desaparece un año después de su creación, eh, em, motivado por influencia de los conservadores y los liberales, que eran los dos partidos que controlaban el territorio de Colombia. Cuando se acaba el movimiento de acción nacional, se va a crear la tercera fuerza, que fue otro movimiento liderado por Gustavo Rojas Pinilla, porque su propósito era quedarse en el gobierno. Pero este movimiento también no llega a un feliz término y pues los conservadores y los liberales se encargan de que este partido no avance en un proceso. ¿Listo? Entonces ahí va a estar la influencia siempre del partido conservador y liberal. Entonces, eso en cuanto al gobierno que tuvo que asumir en su momento Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, aparte del conflicto que tuvo que asumir en su momento, uno de los logros importantes fue ver esos avances en nuestro territorio que no se habían presentado con otros mandatarios en su momento. Y pues gracias a él, hoy en día las mujeres tenemos esos derechos importantes porque este representante nos dio esa oportunidad. Entonces, fue la primera vez que la mujer asume esos derechos civiles y hablamos como tal, ejercer el derecho al voto. Entonces, vamos a encontrar aquí unas imágenes de lo que en su momento Gustavo Rojas Pinilla realizó como procesos de modernización. Entonces, aquí tenemos la imagen actualizada del aeropuerto El Dorado, que es un punto estratégico de salida aquí en Bogotá. Encontramos el CAN, que es hablar de la 26, donde nosotros encontramos el Hospital de la Policía, encontramos el Monumento de los Héroes y encontramos las oficinas principales de la Policía Nacional. Y como les decía, en la 26 nosotros encontramos la Gobernación de Cundinamarca, la Universidad Nacional. También vamos a encontrar por la 26, donde funcionaba antes Canal 1, que era uno de los canales que empezó a surgir en Colombia para
proyectar o transmitir a través de la televisión, que antes también se llamaba RTI, que fue una de las primeras televisiones que empezó a funcionar en Colombia. Entonces vemos la oportunidad que se brindó en su momento el que la mujer pudiera acceder al derecho al voto. Eh, la empresa Colmotores, que sigue ensamblando autos en Colombia. Y pues aquí vemos uno de los logos ya de la televisión privada que se han establecido en Colombia. Entonces antes nosotros teníamos una televisión nacional y hoy en día ya ustedes ven que han llegado o se han establecido otras empresas pues para brindarnos esa información a través de la televisión, como ha sido Caracol, Canal 13, City TV, RCN, Canal Capital. La señal institucional o canal 1 era el que antes, era el único canal que nosotros teníamos antes y que gracias a Gustavo Rojas Pinilla empezamos pues a tener una comunicación más cercana de lo que ocurría en el mundo. Entonces hablamos ya de la televisión a blanco y negro, que más adelante pues se va a transformar o va a llegar esos procesos evolutivos con la televisión a color y pues todo lo que tenemos ya en la actualidad. ¿Listo? Entonces, también se va a presentar dificultades en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. ¿Por qué? Porque él quiere quedarse en el gobierno de Colombia. Por eso creó los dos partidos, pero que no funcionó. Eh, Él quería generar un gobierno militar, similar al que se presentó en Cuba después de la dictadura militar, pero no se le cumplieron pues estos deseos. Esto va a generar que en Colombia hablemos de la Junta Militar. Entonces, el 10 de mayo de 1957 se va a establecer la Junta Militar que va hasta el 7 de agosto de 1958. Entonces, ¿por qué se va a establecer como tal la Junta Militar? Entonces, porque el 10 de mayo de 1957, Rojas Pinilla tomó la decisión de dejar el poder de Colombia y nombrar un gobierno militar transitorio. ¿Qué significa? Que el gobierno militar no iba a perdurar en la historia de Colombia, sino era una transición mientras se tomaban decisiones que podía ocurrir en Colombia. Ese anuncio lo realizó a través de la Radio Nacional de Colombia. Entonces, a nivel Colombia, conocieron la renuncia de Gustavo Rojas Pinilla, que también abandona el país, porque querían generar daños a la persona, y entonces él nombra a la Junta Militar. Entonces es así como va a llegar al poder el general Gabriel París, que es la imagen que ustedes ven aquí, el general Luis Ernesto Londoño, el general Rafael Navas, el general Deogracias Fonseca y el almirante Rubén Piedrahíta Arango. Estos 5 personajes que son militares, o sea, que pertenecen a una fuerza, que es, hablamos de la naval, el ejército y la policía, fueron los encargados de tener control en el país entre 1957 a 1958. Cuando ellos asumen el poder, se siguen presentando brotes de violencia en Colombia, pero se van agudizando, sobre todo con las huelgas estudiantiles, bancarias y comerciantes que se van a presentar por el inconformismo que se presentó desde el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y que ellos tuvieron que afrontar en su momento. También se va a evidenciar mucho la escasez de alimentos, pues por la misma violencia que se estaba generando allí. Se van a incrementar las protestas y manifestaciones. Ellos van a convocar elecciones y es la primera vez que la mujer participa en estas elecciones para 1957, cuando se convoca el primer plebiscito. ¿Listo? Pues para tomar decisiones de qué se iba a hacer en Colombia. Es así como los partidos tradicionales crean el Frente Nacional, en el cual se van a ternar cada 4 años en el poder. Entonces, este Frente Nacional va a iniciar desde 1958 a 1974 y va a estar en la presidencia Alberto Lleras Camargo,
luego asume el poder Guillermo León Valencia, luego va a asumir el poder Carlos Lleras Restrepo y se termina con Misael Pastrana Borrero. Entonces, es así como va a terminar esos brotes de violencia iniciados en el gobierno conservador, asumidos en su momento por Gustavo Rojas Pinilla, y pues con la junta militar que tuvo que asumir pues esas dificultades presentadas en el gobierno, y pues que ellos trataron a feliz término de hacer negociaciones con los partidos liberal y conservador pues para que la violencia cesara en Colombia. ¿Listo?